En este video vamos a retomar un poco el cálculo diferencial para calcular lo que son los máximos y mínimos de una función. Vamos a recordar primero lo que es un máximo y un mínimo. Por definición, una función f de x tiene un máximo local en x igual a x0 si f de x es mayor o igual a f de x para toda x en un intervalo ab, tal que x0 pertenece al intervalo. Esto lo podemos ver en la gráfica. Yo tengo una gráfica en la cual aquí es una parábola invertida, y en este caso tomamos un punto al cual le designamos f de x0, y tomamos cualquier otro punto a lo largo de la parábola, por ejemplo este f de x o algún otro f de x diferente a este x0. Podemos observar que si yo tomo el f de x0, que es este punto máximo, y evalúo cualquier otro punto, este f de x es más grande para cualquier otro punto sobre la gráfica. En este caso decimos entonces que f de x0 tiene un punto máximo en x0, que pertenecería a este punto. Por otro lado, si sucede lo contrario, si ahora tomo mi gráfica, tomo un punto, en este caso este punto de aquí, al cual le llamo f de x0, y ahora lo comparo con cualquier otro valor de la gráfica, voy a observar que este punto va a ser menor a cualquier otro punto que esté sobre la gráfica. En tal caso vamos a decir que este f de x0 pertenece a un punto mínimo sobre la gráfica, el cual está situado en x0. Vamos a ver varias metodologías para poder encontrar estos máximos o mínimos de una función. Ahora, por otra parte, para poder entender lo que es el máximo o mínimo en el cálculo diferencial, tenemos que observar que cuando calculamos un máximo o un mínimo de una función, y dibujamos una recta pendiente en ese punto, esa recta pendiente va a ser horizontal. Por lo tanto, la tangente de esta gráfica en este punto va a ser igual a 0. A partir de esto vamos a poder calcular si el punto que queremos se trata de un máximo o un mínimo. Ahora, para poder tomar máximos o mínimos vamos a ver dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. En el caso del criterio de la primera derivada, para puntos máximos o mínimos, debemos de tomar estas tres consideraciones. La primera de ellas nos dice, si f' de x, si la derivada de x es mayor que 0, para toda x en un intervalo a x0, y f' de x es menor que 0, en cualquier intervalo, es decir, la derivada cambia de valores positivos a negativos, entonces la función existe un máximo local. Ahora, si por otro lado tomo la primera derivada y es menor que 0 en un determinado punto, y cuando la evalúo en un segundo punto, esta cambia de ser negativa a ser positiva, decimos por lo tanto que ahora existe un mínimo local. Entonces, para que exista un máximo, debemos de cambiar la derivada de positivo a negativo, y para que exista un mínimo, la derivada va a cambiar de negativo a positivo. Si esto se cumple, entonces vamos a poder decir que existe un máximo o un mínimo en un determinado intervalo. Vamos a ver un ejemplo para poner en práctica esto. Tenemos la función 3x cuadrada menos 12x más 15, y queremos utilizar el criterio de la primera derivada para saber si tiene máximos o mínimos. Lo primero que vamos a hacer es tomar la gráfica o tomar la ecuación y vamos a calcular su derivada. Su derivada entonces va a ser f' de x igual a 6x menos 12. Para derivar, el exponente lo multiplicamos por el coeficiente, 3 por 2, 6. Al exponente que tenemos le restamos 1, nos quedaría 2 menos 1, 2. Y en el siguiente tendríamos menos 12, al derivar la x nos da 1 y nos quedaría únicamente el menos 12. Y la derivada de una constante vale 0. Con esto tendríamos la primera derivada. El paso número 2 nos dice que la derivada debe de ser igualada a 0 y se debe de resolver la ecuación. Tomamos esta derivada, 6x menos 12, igualamos a 0 y resolvemos.
El 12 que está aquí restando lo paso al otro lado sumando. Y el 6 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Se dice entonces que en este punto existe un punto crítico, y un punto crítico significa que en este punto puede existir tanto un máximo como un mínimo. El paso número 3 nos dice ahora, vamos a dar un valor mayor y un valor menor al punto crítico, y vamos a evaluar esto en la primera derivada. Si mi punto crítico fue x igual a 2, voy a tomar un número mayor y un número menor. Si x es igual a 2, un número menor sería 1, entonces tomo la derivada que obtuve anteriormente y voy a evaluar ese punto que es menor al punto crítico para saber qué valor obtenemos. En este caso tendríamos f' de 1, esto sería 6 por 1, menos 12, sustituyendo x igual a 1 en la primera derivada. Resolvemos, 6 por 1, 6, menos 12, esto nos da menos 6, y lo único que nos importa de aquí es saber si es positivo o negativo. En este caso tenemos menos 6, que es un valor negativo. Ahora tomamos un punto mayor al punto crítico. Si nuestro punto crítico era 2, ahora vamos a tomar un punto mayor que sería 3, y vamos a sustituir nuevamente en la derivada. Esto sería 6 por 3 menos 12. 6 por 3, 18, menos 12 nos da 6. Y lo importante de este valor es que este sería positivo. Bien, ahora como siguiente punto vamos a ver cómo es que cambian los signos del valor menor al valor mayor. Si nuestro punto crítico era 2, el valor menor era 1 y el mayor era 3, vamos a observar que la función cambia de negativo a positivo. Y según los criterios que vimos anteriormente, cuando la función cambia de negativo a positivo, estamos hablando de un valor mínimo. Entonces en esta función existe un valor mínimo. Ahora, para saber en dónde se da este valor mínimo, vamos a tomar la función original, la función con la cual estábamos trabajando, y vamos a sustituir lo que es el valor crítico en esta función inicial. Vamos a tener entonces f de 2 igual, en donde tengamos la x vamos a poner el 2. Esto sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 15. Aquí tendríamos 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 12 por 2, 24, más 15, y esto nos daría un 3. Retomando esto, entonces vamos a ver que tenemos un mínimo en el punto 2,3, 2 en x, que fue el valor crítico, y 3 en y, que es cuando sustituimos el valor crítico en la función original. Ahora, si esta gráfica la tomamos en GeoGebra, vamos a ver que se trata de una parábola, y precisamente en x igual a 2 y y igual a 3, en este punto, podemos observar que esta gráfica tiene un valor mínimo. Vamos a tomar un segundo ejemplo. En este caso queremos determinar los puntos máximos y mínimos para esta función. 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 15. Esto lo vamos a hacer utilizando el criterio de la primera derivada. Nuevamente, el paso 1 me dice que obtengamos la derivada de la función. Entonces, para derivar, recuerden que multiplicamos el coeficiente por el exponente, 2 por 3, 6, y al exponente le restamos 1. 3 menos 1 nos da 2. Nos quedaría 6x cuadrada, nuevamente 3 por 2, 6. A este exponente le resto 1, entonces me queda un exponente 1. Cuando la variable no tiene exponente, al derivarla simplemente se cancela, nos queda el menos 12, y la derivada de esta constante vale 0. Esa sería nuestra primera derivada. El siguiente paso es nuevamente tomar la ecuación e igualarla a 0 y resolver. Tendríamos entonces 6x cuadrada menos 6x menos 12 igual a 0. Si simplificamos un poco para poder factorizar de una forma más simple,
Podemos dividir toda la ecuación entre 6, 6 entre 6, 1, 6 entre 6, 1, y 12 entre 6 nos da 2, igual a 0. Y ahora vamos a buscar dos números que sumados nos den menos 1 y multiplicados menos 2. Estos números son menos 2 y 1, los cuales ponemos en forma de factorización e igualamos a 0. Para poder obtener la solución de esta ecuación, como ya lo vimos anteriormente, simplemente tomo cada uno de estos factores e igualamos a 0. X menos 2 igual a 0, x más 1 igual a 0, y despejamos la x en cada caso. Con esto vamos a obtener las dos soluciones, cuando x vale 2 y cuando x vale menos 1. Ahora, estos dos puntos son puntos críticos. Ahora, en vez de tener un punto crítico, tenemos dos puntos críticos, en los cuales vamos a ver si en ellos hay máximos o hay mínimos. Ahora, para el paso número 3, dijimos que lo que tenemos que hacer es retomar la derivada y tomar puntos mayores y menores a mi punto crítico. Ahora, como punto, si nuestros puntos críticos fueron 2 y menos 1, tenemos que tomar un punto menor a menos 1, un punto mayor a menos 1, que sería mayor a menos 1 pero menor a 2 para tomar los dos criterios, y un punto mayor a 2. Los puntos que vamos a tomar, por lo tanto, sería un punto menor que menos 1, sería menos 2, un punto entre menos 1 y 2 sería el 0, y un punto mayor a 2 sería este 3. Eso lo podemos ver aquí en esta gráfica. Tengo mi punto crítico que es menos 1, el segundo punto crítico que es 2, entonces tengo que tomar un punto a la izquierda de menos 1 que sería menos 2, un punto entre menos 1 y 2 que sería 0, y un punto mayor que 2 que es este 3. Y cada uno de estos puntos los voy a evaluar en la función, en la derivada de la función. Cuando evaluamos el menos 2, tendríamos 6 por menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 12. Aquí menos 2 al cuadrado 4, por 6 24, menos por menos más, 6 por 2 12, este menos 12 pasa igual, y al realizar esta operación, 12 y 12 se cancela y nos queda el 24. El 24 es mayor que 0, es positivo, entonces aquí le ponemos 24. Ahora cuando evaluamos el 0, aquí 6 por 0, 0, menos 6 por 0, 0, y nos queda únicamente el menos 12. Menos 12 es negativo. Entonces, debajo del 0 ponemos el menos 12 que nos indica el negativo. Y por último vamos a evaluar el 3. Aquí tendríamos 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 12, como se muestra aquí. 3 al cuadrado 9 por 6 54, 6 por 3 18, este menos 12 pasa igual, y al realizar esta operación nos queda un 24. Ese 24 es positivo, entonces lo denotamos aquí como positivo. Bien, ya con esto sabemos cómo es que cambia nuestra función de positivo a negativo y de negativo a positivo. Bien, ahora, una vez que ya sabemos cómo cambian, vamos a tomar ahora los puntos críticos, y los puntos críticos los vamos a sustituir, pero en la función, no en su derivada, únicamente en la función. Ahora, entonces tomamos el menos 1, lo sustituimos aquí en la función. Esto sería f de menos 1, lo cual sería 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, más 15. Realizamos esta operación y lo que obtenemos es un 22. Hacemos lo mismo con el segundo punto crítico, lo tomamos el 2 y sustituimos en la función original. 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 15. Hacemos esta operación y obtenemos un menos 5. Ya tenemos todos los datos para saber cómo se va a comportar nuestra función. Entonces vamos a retomar nuestra tabla y ahora vamos a interpretar los resultados. Tomamos el primer punto crítico, su punto menor y mayor,
y observamos que su evaluación del punto mayor y menor cambia de positivo a negativo. Cuando cambiamos de positivo a negativo, decimos que existe un punto máximo. ¿En dónde está ese punto máximo? Pues en x menos 1, y 22. Lo ponemos aquí. Tomamos el segundo punto crítico, nos vamos a su punto menor y a su punto mayor, y este cambia de negativo a positivo. Cuando hay cambio de negativo a positivo, decimos que existe un mínimo. ¿En dónde va a estar ese mínimo? Pues en x2, y menos 5. Tomamos la gráfica y observamos precisamente que en menos 1,22 está el punto máximo y en 2, menos 5 está el punto mínimo.